Muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta y todas las semanas. Hola, Alex, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Esta semana nuestro contenido es maravilloso porque vamos a hablar un poco acerca de la productividad. Pero antes de hablar de la productividad, les agradecería muchísimo que nos comenten quién está hoy con nosotros para darle su saludo. Buenas noches, Juan. Hola, Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué alegría. Entonces, fíjense lo siguiente. eh, Saludando aquí a Juan y a Lorena. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Un tema maravilloso que es cómo podemos nosotros hacer que nuestra vida personal y nuestra vida laboral se vuelva más productiva. Hay mucha gente que le dice a uno que la productividad tiene que ver con la eficacia. Y la eficacia se trata única y exclusivamente de poder cumplir con tareas y completarlas. Entonces, eso es ser eficaz. Y el objetivo de la productividad es que tú seas eficiente, es decir, que logres terminar todas aquellas cosas que quieras lograr, pero además que esto lo logres trayéndote un beneficio, que en final el beneficio sería eh, acercarte cada día más a las metas que tienes. Es algo sumamente sencillo y lo voy a explicar de una manera simple. Imaginemos por un segundo que usted ha llegado a un edificio y que necesita llegar al piso 7. Entonces usted va a comenzar por dar pasos en los diferentes escalones porque este edificio no tiene elevadores o ascensores, dependiendo del país donde te encuentres. Entonces, al no tener elevador, usted tiene que subir por las escaleras. ¿Y cómo vamos a subir? Dando un paso a la vez. Cada uno de estos pasos son tareas que nosotros tenemos y el objetivo o la meta final es llegar al piso 7. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo ser productivo y dar paso en la mayor cantidad de escalones que sea posible en el menor tiempo que podamos. Esto no quiere decir que vamos a trabajar mucho más, sino que cómo podemos hacer ese trabajo mucho más, como mencioné la palabra, eficiente. Porque como les dije, hay muchísimos errores en autores por allí y dicen, para que seas eficaz. No, no necesitas ser eficaz porque eficaz es solo, por ejemplo, que diga, escribe 10 palabras en tu cuaderno. Entonces tú escribas 10 palabras que no tienen importancia. Lo importante es que escribieses 10 palabras que te vayan a beneficiar y ayudar a avanzar cada día más en lo que estés trabajando. Entonces vamos a comenzar con esto. Una vez explicado qué es la productividad, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y vamos a hablar de cuáles serían los consejos de este servidor para que podamos ser más productivos. Pero antes de que comencemos con esto, quiero recordarte que, por favor, regálanos un like y que compartas este en vivo, porque muy probablemente le va a servir a alguien, a alguno de tus contactos, a algunos de tus amigos, y les pueda ser útil a esa persona. Y ese es el objetivo que tenemos en Escuela de Éxito, brindarte conocimientos y herramientas que sean útiles para tu día a día. Entonces, ¿cuáles serían mis consejos, los que uso yo personalmente para ser más eficiente en mi vida diaria? Lo primero y lo más importante, que no lo logro todo el tiempo efectivamente, pero trato de hacer lo mejor que puedo, es descansar. Porque si nosotros logramos tener todos los días un sueño reparador, vamos a tener las energías suficientes a la mañana siguiente para que sea productivo. Las mañanas está comprobado científicamente que son el momento del día mucho más productivo a nivel cerebral. Es decir, que es el momento del día donde te puedes concentrar para buscar soluciones a la mayoría de los problemas que se nos presentan día a día. Entonces, si descansamos bien, vamos a tener la energía y la claridad mental suficiente para poder afrontar esos primeros problemas del día con la mayor eficiencia que sea posible. En segundo lugar, el día anterior, y yo recomiendo que siempre hagas esto antes de acostarte, yo lo hago en mi teléfono móvil y tengo una aplicación que en realidad no me paga por mencionarla aquí, pero se las puedo comentar. Es Easy Notes, o sea, notitas fáciles. Entonces, en este Easy Note, yo puedo crear checklist.
¿ok? Y estos checklists son donde nosotros dibujamos una señal, ¿verdad? De que ya terminamos. Y entonces va a ir tachando tarea por tarea de esas tareas que yo voy a planificar la noche anterior que necesito hacer al día siguiente. Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Te va a ayudar a saber por dónde vas a comenzar. Y el día siguiente te va a ayudar a saber por dónde vas a continuar las tareas que te van acercando cada día a la meta que tienes. Nosotros generalmente tenemos metas. Esas metas pueden ser administrar mejor mi dinero durante este mes porque en el país hay un poco de inflación, o simplemente que durante este mes quiero lograr obtener o alcanzar 3 nuevos clientes para mi negocio. Entonces, dependiendo de la meta que tengamos, nosotros vamos a tener tareas específicas. Por ejemplo, vamos a explicarlo con eso del negocio. Si yo tengo un negocio que vende productos o servicios y yo quiero tener 3 clientes más, yo debo acercarme a ofrecer estos productos y servicios a N cantidad de personas para que estadísticamente yo pueda lograr tener estos 3 clientes adicionales. Generalmente te dicen que de cada 10 personas a las que tú te acerques, uno te va a comprar. Y si yo quiero tener 3 clientes nuevos, durante el mes debería tener contacto con 30 personas para obtener mis 3 clientes. Esto significaría que yo pudiese planificar. Tengo 22 días laborales del mes, porque no vamos a contar los fines de semana. Y esos 22 días laborables, yo divido esas 30 personas en esos 22. Espero estarme explicando. Ustedes me comentan si lo que estoy explicando lo pueden ir siguiendo. Recuerden darnos un saludo para mencionarlos a cada uno y que podamos aclarar cualquier duda que vayan teniendo. Yo estoy pendiente acá del chat. Entonces, eso es la productividad. Que yo logre tener estos contactos y que además logre el objetivo. Es decir, si yo me planteé 30 personas y de esos 30 personas debo obtener 3 clientes, si yo obtengo 3 o 4 clientes, yo fui productivo. Es decir, cumplí con la tarea y además logré lo que se necesitaba. Porque no es solo cumplir la tarea. Así yo llamo a 30 personas, pero si ninguno me compra, entonces yo no voy a llamar al número 31, al 32, al 33, hasta que yo logre mi objetivo real. Ese es realmente el objetivo de la productividad. Otra cosa que es importante para la productividad, porque la productividad no es únicamente lograr cosas a nivel comercial en nuestro trabajo o negocio, sino también son en nuestra vida personal. A veces queremos tener más tiempo para dedicarle a nuestros hijos o un tiempo especial para dedicarle a nuestra pareja y comenzamos a darnos excusas. No es que no tengo tiempo, es que el trabajo me absorbe, es que tengo que dedicarle mucho tiempo al negocio. Esto lo único que significa es que realmente yo no estoy ordenando lo mejor que puedo mis recursos, mi tiempo y mi esfuerzo. Entonces, si yo logro mantener, en primer lugar, las distracciones fuera de mis momentos productivos, es decir, que mientras estoy con ustedes, yo no esté atendiendo este aparato y no esté contestando preguntas o mensajes que me envíen. En segundo lugar, que no permita que otras personas interrumpan mi actividad productiva. Es decir, que yo pueda establecer tiempos y comunicarme efectivamente con otras personas con las que trabaje o con las que viva, para que sepan que en este momento estoy tratando de ser productivo para poder hacer uso más eficiente del tiempo que voy a tener disponible. Por ejemplo, si tú trabajas en una oficina y quieres ser más productivo, tú puedes comunicarte con tus compañeros y pedir que cada vez que necesiten comunicarse contigo, lo hagan por correo, que tú tienes unos momentos en el día en los que con gusto le vas a contestar, pero que también tienes otros momentos en los que debes dedicarte activamente a tus labores. Esto no tiene por qué ser algo ofensivo o agresivo para con las otras personas. Y luego voy a pasar a eso de los correos electrónicos. Nosotros generalmente tenemos correos electrónicos corporativos dentro de la empresa donde trabajamos. Si nosotros utilizamos la técnica del Pomodoro, yo tengo una aplicación de Pomodoro en mi equipo telefónico. Entonces, ¿qué hago? Establezco unos tiempos de 20 minutos para trabajar activamente, concentrado, sin interrupciones. Y luego de esos 20 minutos activos, tengo 5 o 10 minutos de un receso. En esos minutos de receso puedo irme a tomar un café, puedo conversar con algún compañero, puedo interactuar porque es un momento
de relajación. Esto te permitiría que duplicaras tu productividad, porque te va a permitir que tú puedas organizar una serie de tareas que podrías hacer en un solo día en periodos más cortos de tiempo con el 100% de tu concentración. Si logras tener esa cantidad de enfoques y disminuir en absoluto las distracciones, esto te podría permitir que crearas más de un día de actividades. Es decir, que organices esos tiempos de 20 minutos como que si fueran horas laboral, con sus pequeños recesos. Y entonces podrías duplicar las actividades. Eh, es importante que nosotros entendamos esto. Los aparatos electrónicos, el correo electrónico, todas estas cosas son magníficas herramientas si nosotros sabemos utilizarlas. Pero si nosotros no las utilizamos efectivamente y permitimos que ellas se conviertan en nuestros eh, amos, en lugar de ser nuestros servidores, van a ser terribles amos porque nos van a envolver dentro de un torbellino en el cual nos vamos a perder como que si estuviésemos en el ojo del huracán y allí vamos a perder gran cantidad de tiempo y vamos a disminuir nuestra productividad a niveles mínimos. ¿Qué significaría eso? Que muy probablemente al final del término de un periodo de tiempo, usted no logre sus metas. Muchísimas gracias a Lorena, muchísimas gracias a Juan. Eh, es importante que, además de esto, porque no solamente son los correos electrónicos o los mensajes a través de nuestro teléfono, las redes sociales, lo que nos puede distraer. También existen otra serie de distracciones, como son las interrupciones que mencioné de nuestros compañeros, etcétera. Es importante que nosotros logremos hacer un proceso de análisis y comencemos a sacar cuáles son todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor durante el día y que realmente se convierten en elementos distractores e interventores de nuestra productividad. ¿Para qué es eso? Para que nosotros desarrollemos algo que en inglés se llama awareness, que sería el darnos cuenta de lo que sucede alrededor y hacernos conscientes del proceso para comenzar a poner bloqueos a todas estas interrupciones para que podamos hacer uso más efectivo de nuestro tiempo. Al final, ustedes dirán, ajá, ¿y para qué quiero yo hacer uso más efectivo de mi tiempo? Muy simple. Si tú haces uso efectivo de tu tiempo, vas a reducir muchísimo el estrés. Si reduces el estrés, vas a poder dedicarle tu tiempo libre a actividades que te nutran como ser humano. Es decir, puedes pasar más tiempo con tu familia, puedes pasar más tiempo con tu pareja, puedes pasar más tiempo con amigos, en esparcimiento. Tener tiempo para vivir, porque no todo debe ser trabajar o estudiar. Entonces, con esa recomendación que di del Pomodoro, podemos sacar nuestro cuarto consejo, que sería trabaja en bloques de trabajo que tengan pequeños periodos de descanso. En el caso de mis pomodoros, como les dije, los utilizo en periodos de a 20 minutos y con unos descansos que van de 5 a 10 minutos. Es decir, yo establezco, por ejemplo, 3 pomodoros de 20 minutos y el tercero, en lugar de tener un descanso de 5, le doy uno de 10. ¿Sí? Entonces, 2 con 5, 1 con 10. Hay un quinto punto que es sumamente importante y es que tomes en cuenta el ambiente físico en el que estás. Es decir, si yo tengo este pequeño espacio que tengo acá, yo acá tengo un estudio, ¿verdad? Que funciona como una especie de oficina, que tiene escritorio, que tengo este computador, la pantalla, las cámaras, las luces, etcétera. Si este lugar, este ambiente físico, se encuentra con dos características fundamentales. Uno es que debe ser agradable. Tú debes sentirte bien de estar allí. La silla debe ser cómoda. El lugar debe tener buen olor, buena apariencia, estar en un buen estado de higiene. Pero además, lo ideal es que se encuentre ordenado. ¿Por qué?
porque el ambiente físico nos prepara a nosotros para tener el marco mental apropiado. Si yo me encuentro en un lugar que está desordenado, ese desorden, ese caos se transmite a mi forma de pensar dentro de ese lugar. Entonces, si yo estoy en un lugar donde hay malas energías, donde todo el mundo está en un enfoque crítico, con una mala actitud, etcétera, ¿qué puede pasar conmigo? Yo puedo ser una persona sumamente positiva y al principio voy a luchar contra eso. Pero al cabo de un tiempo, esa energía, ese desorden, ese caos, esa crisis, te va a absorber, como mencioné, dentro de ese torbellino y te va a llevar al estado de crisis también. Entonces, lo más importante es que, como menciono, el medio físico en el que te encuentres tenga dos características: que sea agradable a la vista y que esté ordenado. Otra cosa que es muy importante y que lo aprendí a través de los años con todas las publicaciones de Stephen Covey y a través de formaciones y cursos en los que he participado, es la siguiente. Los seres humanos somos, eh, dice gente por ahí, multitasking, o que podemos hacer múltiples tareas a la vez. Y eso no es cierto. Nosotros somos capaces de hacer múltiples tareas, eso es cierto, pero una por vez la hacemos con excelencia. Cuando tratamos de hacer más de una, comenzamos a ser ineficientes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que te dediques a una sola cosa a la vez. Que el día anterior tú establezcas, ok, estos son mis tres objetivos para el día de mañana. Quiero cumplir con esto, quiero cumplir con el número 2 y quiero cumplir con el número 3. Y al día siguiente te enfoques en que cada una de las tareas te lleve a cumplir con cada una de esas tres metas individuales, una por vez. Si tú logras establecer un sistema donde puedas llevar a cabo esto, vas a, vas a ver algo maravilloso, que es lo que yo siempre llamo los saltos cuánticos. Porque de repente tú vas a ver que a lo largo de tu vida has sido una persona que logra cosas. Pero cuando damos estos grandes pasos, cuando damos los saltos cuánticos, nosotros comenzamos a ver unos cambios que son tan vertiginosos y tan veloces que no podemos creer. Y esto simplemente lo trae esa capacidad de identificar dónde están los problemas, corregir y mejorar. Hay estudios, y uno de ellos lo hizo la empresa de Stephen Covey, llamada Franklin Covey, que comprueban que las personas son capaces de lograr una meta con excelencia por vez. Es más, este mismo estudio nos demuestra que cuando nos establecemos con claridad tres metas sumamente importantes y a partir de ahí desarrollamos una serie de actividades que nos lleven a alcanzar única y exclusivamente como máximo esas tres metas, nosotros muy seguramente en un periodo de tiempo las vamos a lograr con excelencia. Pero dentro de ese estudio se comprobó que si colocábamos 4, 5, 6 o 10 metas en el año, terminábamos por lograr ninguna. Entonces, esto nos puede hacer entender lo siguiente. Por eso es que todos los años, cuando nosotros, los seres humanos, nos comenzamos a hacer los planes para el año nuevo, yo quiero aprender a hablar un idioma extranjero, quiero retomar mis estudios universitarios, quiero poner un negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Como siempre excedemos de esas tres metas sumamente importantes, entonces comenzamos a distraernos en tantas cosas que al final nos sentimos agobiados y agotados y las abandonamos todas y no lo logramos. Como séptimo consejo, perdón, quiero pasar a lo siguiente. Yo les he mencionado en dos oportunidades que yo dentro de mi móvil tengo algunas aplicaciones que me ayudan a llevar a cabo tareas de mi día a día, de mi día a día. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que usted trate de automatizar la mayor cantidad de cosas que pueda. Por ejemplo,
automatizar, establecer las alarmas para la serie de actividades que vas a hacer durante el día. Automatizar tus pomodoros, esos periodos de trabajo intensivo con los respectivos recesos que vas a tener. Eh, y automatizar la mayor cantidad de tareas de tu trabajo que puedas. Por ejemplo, respuestas automáticas a correo de clientes, cosas por el estilo. Es importante que nosotros tratemos de buscar aplicaciones y otras herramientas que nos permitan automatizar todo lo que sea posible, porque de esa manera nosotros vamos a ganar tiempo para dedicarle única y exclusivamente a las tareas que son más significativas. Como octavo o octava recomendación, yo les hablaba de los correos electrónicos hace un rato en el punto 4. Es importante lo siguiente. Yo particularmente les recomiendo que es sumamente efectivo esta técnica que utilizo para mis correos electrónicos. Algunas personas se molestan porque no les puedo contestar de inmediato, pero para contestar de inmediato, para eso existen las llamadas telefónicas, no necesita un correo. Entonces, yo reviso el correo a primera hora de la mañana, luego a mitad del día y luego a final del día. Y eso lo hago con pomodoros, como les dije, 20 minutos en los que hago una revisión breve de los títulos de los correos, elimino todos aquellos que considero que no son importantes, como los de promociones, venta de cosas que no me interesan, etcétera. Y luego voy leyendo en orden de prioridades, los que considero que son más importantes y luego los que no son tan importantes. El número 9, y ya casi estamos a punto de terminar esto, es qué puedo hacer y qué puedo aprender para mejorar mi productividad. Y la más importante que me vino a la mente es que aprendamos a decir que no. Cuando yo estaba mucho más joven y comencé a trabajar, me encantaba que en el lugar donde trabajaba me consideraban un elemento que aportaba. Entonces, siempre me llamaba esta persona que era mi superior para pedirme cosas. Y en ese empleo tuve la maravillosa oportunidad de hacer mi primer curso con esta gente de Stephen Covey, los de Franklin Covey. Y entonces aprendí que tenía que aprender a decir que no en algunas ocasiones porque me estaba todo el tiempo sobresaturando de trabajo y eso me producía muchísimo estrés. Y yo creo que por todos es conocido que cuando tenemos altos niveles de estrés, aumentan dentro de nuestra sangre la hormona llamada cortisol y esa hormona nos produce muchísimas enfermedades cuando la tenemos dentro de nuestro cuerpo en exceso. Cuando la tenemos de manera normal, eso nos ayuda a tener un mejor desempeño porque es precisamente la hormona de la emergencia, esa que en el pasado nos salvaba la vida cuando un tigre de dientes de sable iba a comerse a un hombre de las cavernas. Pero hoy día se nos dispara con el estrés. Entonces, si vivimos en un estrés constante, nosotros sabemos que esta hormona nos va a generar una serie de enfermedades y nosotros no queremos estar enfermos, todo lo contrario, queremos ser más productivos para poder estar más saludables y para poder disfrutar mejor y más efectivamente de nuestro tiempo. Es decir, que tengamos bien claro cuál es nuestro tiempo para trabajar, nuestro tiempo para estudiar y nuestro tiempo para dedicarle a nuestras relaciones que serían amigos, familia, hijos y otros parientes. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a decir que no? Porque de esta manera nosotros somos fieles a nosotros mismos y somos fieles a nuestro plan inicial, que es el de lograr cierta cantidad de metas en un periodo de tiempo específico. Y si nosotros comenzamos a decirle a todo el mundo que sí, que sí, que sí, que sí, nos vamos a dejar a nosotros mismos en último lugar y allí estaríamos cometiendo el peor de los pecados. A través de estos en vivos durante este último año, yo he estado diciéndole lo importante que es establecer una relación maravillosa y bien conectada con nosotros mismos.
Y esa comienza por cumplir nuestra palabra con nosotros, por querernos más, por apreciarnos más, por ser mucho más sinceros con nosotros. Si evaluamos, la mayoría de los seres humanos tendemos a mentirnos a nosotros mismos. Acabo de dar un ejemplo hace unos minutos, cuando nos comenzamos a poner aquella gran cantidad de metas a inicio de año, que son cosas que queremos lograr, pero al final no tenemos la voluntad, la fuerza, la energía, la capacidad de concentración suficiente para lograr aquella gran cantidad de metas, porque además nuestra ignorancia del tema no nos había informado eso que les dije hoy. Es que existen estudios que demuestran que cuando nos ponemos más de 3 metas a la vez, no logramos ninguna. Entonces, a partir de este momento, vas a poder tener una mejor y más sincera relación contigo, porque vas a establecer como máximo 3 metas en un periodo de tiempo específico que te acerquen cada vez a eso que todos queremos, que es una mejor versión de nosotros, que es a que seamos mejores todos los días y a que podamos establecer relaciones más sanas, más productivas, más felices y que podamos tener vidas que se conecten muchísimo más con la felicidad. Como último punto, la vida que vivimos hoy día es sumamente estresante. ¿Y cómo podríamos solucionar eso si recomendé organizarnos en el tiempo y descansar más de noche, etcétera? Bueno, una de las recomendaciones, y tenemos un curso maravilloso en nuestra escuela de éxito, es la meditación. Y ustedes dirán, ¿y por qué meditar está relacionado con la productividad o el trabajo? Porque la meditación es una práctica que reduce el estrés. Y si usted tiene un estrés reducido, va a tener mayor capacidad de concentración. Y eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Pero además de mejorar nuestra calidad de vida, va a mejorar nuestro descanso. Que en el punto 1 dije que era una de las cosas más importantes y fundamentales para ser más productivos. Bueno, amigos, si ustedes quieren más información, saben que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que son Escuela de Éxito y Fuentes de Éxito, que es mi cuenta personal en Instagram y en Facebook. Y con mucho gusto vamos a contestar, mi equipo y yo, a todas sus interrogantes. Por ahora, en este momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo con todo gusto lo voy a leer en el chat. Y muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Entonces, nos dice Alejandra, aprender a decir que no sería un excelente tema para una de estas sesiones. Bueno, con muchísimo gusto, cómo no. Nos dice Lorena, interesante el tema, muy importante saber ocupar tu tiempo con eficiencia y productivo. Nos dice Juan, excelente técnica. Sí, por supuesto, nosotros, mil gracias por todo lo que compartes, mil gracias a ustedes por estar esta semana y todas las semanas con nosotros en estas sesiones en vivo, que son para esto, para mejorar nuestra vida, para que aprendamos técnicas, habilidades o tengamos a la mano herramientas que nos permitan ser más felices. Que ese es el objetivo último de la vida. ¿Para qué vivir una vida donde no puedo ser feliz? Es un absurdo. Entonces, eliminemos los absurdos de nuestra vida, eliminemos esas ironías y comencemos a vivir una vida que se conecte mucho más con la plenitud, con la felicidad, con la alegría, con las cosas buenas. Las cosas buenas existen si nosotros las atraemos. Gracias, Eric. Excelente consejos. Un fuerte abrazo, Narek. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Preguntas. Veamos si tienen alguna pregunta o alguna experiencia que ustedes tengan en particular que les haya sucedido algo en lo que se den cuenta que la productividad fue buena o simplemente que deban mejorar la productividad. A ver, vamos a ver, porque estoy atento a ver qué me comentan ustedes. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en la que de repente no supo decir que no? Como dice Alejandra, que dice, bueno, sería excelente que compartieras una sesión donde nos enseñes a decir que no. Tengo que
familiarizarme más con la técnica de Pomodoro hasta ahora me resulta difícil. Por supuesto, todas las cosas nuevas en un principio son difíciles. Por eso, si planificas, por ejemplo, pensemos esto, a lo mejor quieres hacer una lista de clientes a los que les puedas ofrecer tus servicios, ¿ok? Hola, Yelixa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy contestando preguntitas. No llegaste tarde, llegaste en el momento justo, ¿ok? Entonces, con respecto voy a contestarle a cada uno, no se preocupe, Lorena ni ninguno, a toditos le voy a contestar, pero ahora vamos con esto del pomodoro. Los pomodoros tienen periodo de 20 minutos. Imaginemos por un segundo que quieres ofrecer tus servicios y obtener una serie de clientes, como viene el ejemplo durante la plática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tómate la primera semana únicamente un periodo de 20 minutos con un descanso de 5 y otro de 20. Es decir, vas a trabajar una jornada de 45 minutos. Entonces, en este periodo, concéntrate únicamente en ir consiguiendo nombres, correos electrónicos, como haciendo tus listas durante una semana de todas aquellas personas o empresas a las que potencialmente tú le podrías ofrecer a través de tus correos electrónicos tus servicios. Entonces, haciendo esta pequeñita tarea, solo 45 minutos al día, vas a ver cómo funciona el pomodoro en primer lugar. Y en segundo lugar, vas a poder comenzar a crear el hábito de trabajar en pomodoro. Porque obviamente, ¿cuál es el problema en sí? Que de repente yo hablo aquí y digo, utilicen Pomodoro y ustedes ya quieren utilizarlo en el nivel que yo estoy mencionando, que es el nivel experto. Pero yo empecé a utilizarlo solo con las lecturas de mis correos electrónicos. Entonces ponía un periodo de 20 minutos y que me avisara el break. El break me lo tomaba de 5 minutos, este receso, bling, sonaba la alarma, bling, los 5 minutos, bling, volvía con mis actividades del resto del día. Entonces me acostumbré a tener esa rutina de los 20 minutos y me iba a tomar mi café o mi té de la mañana luego en ese periodo de 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya creas el hábito y luego ese hábito lo vas extendiendo. Entonces, ¿qué teoría podemos relacionar con esto? Y es sumamente fácil. Nosotros tenemos este círculo que eres tú y tú tienes la capacidad de impactar una cosa a la vez. Entonces, tienes este círculo de influencia, que es lo que tú puedes ir impactando. Desde aquí a aquí, vas impactando, vas impactando. Tú llegas a tu círculo de impacto, pero fuera de este círculo tienes otro más grande, que es tu círculo de interés. Y en la técnica del pomodoro, tú primero vas a llegar a tu zona de impacto y luego te vas a ir expandiendo a medida que te vas haciendo experta a tu círculo de interés. Y ahí ese círculo de interés va a llegar un momento en el que se va a convertir en tu círculo de impacto y tu zona de interés se va a expandir mucho más hasta que sea algo así gigante. Pero es un proceso gradual. Entonces, comiénzalo con solo 45 o solo 20. Utiliza los 20 del chequeo de tu correo electrónico en la mañana. Y luego a mediodía y luego en la tarde. Y entonces ya utilizaste 3 pomodoros en el día para actividades que son realmente importantes. Y luego vas a ir incrementando el uso con otras actividades que tú consigas, que creas que es importante que las concentres en esos pocos minutos del pomodoro. ¿Sí? Ok. Yelixa nos decía, llegué tarde. Y la pregunta es, yo no puedo decir que no en mis relaciones, nos dice Lorena. ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer productivos en las relaciones amorosas?
Bueno, el ser productivo en las relaciones amorosas quiere decir que tú tienes una relación a la que le dedicas tiempo y una energía amorosa positiva, ¿ok? Es decir, que le dedicas, nutres esa relación, le dedicas atención a las conversaciones que tienes con esa persona, le dedicas tiempo a los momentos que pasan juntos, eh, hay una atención concentrada y además eh, sería importantísimo que te recomendara leer el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque allí él describe cuáles son las cuentas bancarias emocionales. Entonces, cómo nosotros vamos haciendo estos depósitos emocionales al dedicarle tiempo de esparcimiento, de interés a nuestras relaciones. Y obviamente, el decir que no mantiene tu estatus de individuo dentro de una relación, porque a veces nuestras relaciones de pareja tienden a confundirse cuando la persona no entiende que tú sigues siendo un individuo que ama, pero eres un individuo que tiene intereses individuales y que tienes diferencias con respecto a la otra persona, pero que esas diferencias no son lo suficientemente grandes como para hacer que se separe. Ahora, lo que sí posiblemente podría hacer que se separen es cuando esta otra persona pasa los límites de su persona y ya quiere invadir tu ser, considerándolo su ser. Y allí es donde a mucha gente le cuesta decir que no y el otro cada vez va ampliando su zona de impacto y absorbe tu vida y ya no eres tú, sino que estás viviendo por la otra persona. Y en ese momento esa relación se quebró y en cualquier momento termina en una profunda desesperación, en una decepción, en muchas heridas emocionales, psicológicas y eventualmente en una separación o en algo muy trágico. ¿Okay? Entonces por eso es importante este, poder aprender a decir que no y separar las cosas. Si tienen alguna otra pregunta, qué bueno, Alejandra, me alegra muchísimo que puedas poner en práctica eso. Ok, amigos míos, esto es importante saber decir que no. Próximamente estaremos conversando sobre este tema. Eso es correcto. Absolutamente lo vamos a incluir dentro de nuestros temas de discusión para más adelante. ¿Cómo podemos comenzar a desarrollar el decir que no cuando somos personas a las que nos cueste decir que no? Bueno, por el día de hoy, lo que quiero es agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros. Recuerden de darle like a este video, de compartirlo con sus amigos. Espero que les sirva, que les sea útil, que puedan, de estos 10 tips, si ustedes logran aplicar en su vida, aunque sea uno, ya están mejorando, porque ya van a ser mejores mañana de lo que han sido hasta el día de hoy. Y eso es vivir. Y eso es ser humano, porque un verdadero ser humano mejora y aprende algo nuevo todos los días. Recuerden ese viejo adagio que dice, todos los días se aprende algo nuevo. Yo espero que esto de hoy les sirva para que ese algo nuevo los haga a ustedes más grandes el día de mañana. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Sonia, por tu corazón. Nos vemos la próxima semana. Y el tema de la próxima semana, y discúlpenme que no lo tengo en pantalla en este momento, ya se los voy a comentar, será, cuál será nuestro tema de la próxima semana. Y ya ha cargado, vamos a hablar de la administración del tiempo. ¿Cómo puedo organizar mejor mi tiempo para eso que nos comentó nuestra querida Lorena el día de hoy? ¿Cómo puedo hacer que mis eh, relaciones sean más productivas, administrando mejor mi tiempo, dividiendo las cosas en el tiempo correcto que deben tener para que yo pueda disfrutar más de la vida?
Porque trabajar es necesario, ganar dinero es necesario, salir con nuestros amigos es necesario, leernos un libro, tener esparcimiento, poder ver una película, ver las noticias, todas esas cosas en la vida son necesarias para un ser humano. Pero lo más importante es equilibrar. En el momento en el que pierdo el equilibrio, me entrego al estrés, entrego mi salud, entrego mi voluntad y me pierdo en el torbellino. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos la próxima semana. Administración de tiempo y espero que les guste muchísimo ese tema porque va a estar candente. Los quiero mucho. Mil gracias.